otros pistoleros de extrema derecha en el despacho de los abogados laboralistas de Atocha a matar a los abogados. Hay que tener en cuenta, y por eso digo que este es otro sector que fue objeto del terrorismo de Estado, hay que tener en cuenta que los despachos laboralistas eran una parte fundamental en su momento del movimiento obrero. Es decir, en los despachos laboralistas se hicieron en la mayor parte de las reuniones de los comités de huelga, incluso asambleas de trabajadores, etc. Entonces, era un núcleo fundamental del movimiento obrero en su momento. Y por eso había que aterrorizarles, había que atacarles directamente. O sea, no fue que unos locos de extrema derecha de repente decidan entrar en un despacho laboralista. Este era uno de ellos y, bueno, escogieron este fundamentalmente. Hay que decir, en esta importancia que dieron efectivamente a los despachos laboralistas, es porque los franquistas entonces infligieron esta misma operación a diversos estamentos de la sociedad que consideraban peligrosos para la transición y que llevó, por ejemplo, otro estamento a la difusión, yo recuerdo, a la difusión de una lista. De repente aparece en algunos medios, aparece una lista que teóricamente ha hecho la extrema derecha de periodistas peligrosos, ¿no? Es decir, después de haber matado a los abogados laboralistas, cogen y te sacan una lista donde aparece tu nombre, junto al de otros 100 o lo que fueran en esos momentos, de periodistas a los que les dicen, cuidado, que os puede pasar lo mismo que a los abogados laboralistas. Yo digo que no solamente, o sea, era todo un plan, efectivamente, dedicado a todo tipo de estamentos. Y para reforzar esta lista de periodistas peligrosos, fue cuando realizaron, por ejemplo, el atentado contra la revista El Papus, que era una revista, pues, humorística, pero, bueno, que tenía mucha difusión y que era muy antifranquista en esos momentos. Y que acabó con la vida, en ese caso, pues del conserje de la revista, ¿no? Juan Peñalver. Luego hubo periodistas a los que nos detenían. Ya en plena transición, pues llegaba la Brigada Político-Social. A mí llegó un día a mi casa Billy el Niño y 4 más, tocaron la puerta, a una de la madrugada, pum pum, oiga, digo, ¿por qué no abro? Pues tirado la puerta. Pues no abro, ¿qué quiere usted que haga? Pues tirar la puerta. Entonces, me llevan a la DGS, y digo, yo, pues, ¿qué tal? No, es que usted hace una revista, hacíamos entonces una revista que se llamaba Crash, que era una revista, por decir yo alguna cosa, más bien de corte anarquista, ¿no? Es decir, incluso lo había fundado un anarquista y tal, bueno, nosotros colaborábamos y hacíamos la revista y efectivamente, la revista, por ejemplo, sacamos, que fue lo que más le molestó, pues sacamos el asalto de la Policía Armada a Rentería. No sé si alguno de vosotros conoce un poco la historia, pues entraron un día en Rentería, en una ciudad vasca, y entraron disparando al aire, disparando a los comercios, disparando tal, y la cosa acabó robando los comercios. Las policías nacionales rompían la pastelería, y las joyas, lo que pillaban, etc. Entonces, pues fue uno de los reportajes que sacamos en esta revista, y por lo que, bueno, pues de repente te detienen y empiezan a acusarte de que has sacado un reportaje sobre los grapos. Bueno, hacíamos reportajes, es decir, contábamos que eran los grapos, o que era ETA, o que era tal, o que querían, es decir, había en ese momento unos resquicios, o nosotros nos creíamos que existían esos resquicios, y que entonces, pues, bueno, pues me tuvieron 15 días en la DGS. Y si yo le decía a Billy el Niño, bueno, me sacudieron un poco, de verdad, no, un poco, pero a los obreros que habían detenido, o a los chavales de Parla que se habían detenido, que coincidí con ellos, a eso les sacudieron muchísimo más, ¿no? Es decir, también en esto hay clases, es decir, los franquistas saben a quién dan. Y entonces, yo le decía a Billy el Niño, bueno, pero no era, si ya no es legal, ¿no? Esto de los 15 días.
no, es que ha cambiado la ley. Bueno, tú no sabías nada, no te dejaban ni meterte ropa, ni ver a nadie, ni ver a tus abogados, por supuesto, y todo eso. Todo esto era un proceso de aterrizaje. Ten en cuenta que cuando yo salgo de la DGS, pues hay otros periodistas a recibirme, claro, de decir, oye, ¿qué pasa? ¿No? Y pues acojonados todos. Claro, yo voy y entonces ya asistía a interview, yo trabajaba en informaciones, en un periódico normal, corriente, que me dijo el director, ya no vuelvo a creer a la policía, porque cuando te han detenido me contaban que tú eras el jefe de los bracos. Y yo le decía, una locura. Y entonces, interview me dijo, oye, te hacemos una entrevista, y entonces les escribí un reportaje de lo que me había pasado en la DGS. Bueno, pues, al cabo de 3 meses, me vuelven a detener. Y entonces me acuerdo que me decía bien el niño, mira, aquí decías que te pegamos, aquí, en esta habitación que decías que te pegamos. Y esa vez ni siquiera me interrogaron, me tuvieron una semana y todo eso, pero todo era para dar ejemplo, para explicar a la gente todo eso. Y además te decían, mira, si es que si fueras peligroso de verdad, pues te poníamos una cuerda en el cuello y te tiramos a un pantano y ya estarías desaparecido. Cosa que luego hicieron con otra persona. Y así siguieron todo ese año. 3 meses después me volvieron a llamar, tienes que presentarte aquí. Presentarte en la DGS era acojonante en aquel momento. Es decir, sabías que me voy a ir a la DGS y me van a tener ahí eso. Es decir, era era hacer puro terrorismo en ese sentido contra los periodistas. Hubo otros periodistas que les pasó cosas o que fueron procesados directamente, condenados en su momento, simplemente por sacar algo sobre la monarquía, entonces estaba prohibido, o por denunciar algún caso. Entonces, todos esos asuntos fueron tratados como un ejemplo de lo que podía pasar aunque no estuvieras de acuerdo con la transición. A todo esto, luego los empresarios, luego ya te boicoteaban, es decir, ya no te contrataban, ya no tal. Todo esto, no solamente yo cuento mi caso, porque es el que más lo conozco, pero hay otro periodista que le pasó eso y cosas peores, aunque no volvieron a trabajar simplemente y tuvieron que dedicarse a otra cosa. La colaboración entre los pistoleros y la Brigada Político-Social, que siguió trabajando con total impunidad, es decir, la Brigada Político-Social siguió durante todo el tiempo, durante los primeros años de la transición, fue muy estrecha, como demostró, por ejemplo, el asesinato de la joven Yolanda González por parte de Emilio Ellín, que tras años de aprovechar luego un permiso se fugó a Paraguay, etcétera, etcétera, protegido por la policía, volvió a España tranquilamente y se puso a trabajar con la policía, es decir, con la misma policía que teóricamente le había estado buscando, ¿no? En ese sentido. Toda esta labor de terror de la extrema derecha y sus mercenarios desembocó ya en tiempos de Martín Villa con el Ministerio del Interior, con la creación ya más sistemática de grupos a los que ya empezaron a dar ciertos nombres para darles una entidad, etc. Empezaron con la AAA y luego el Batallón Vasco Español, que fue, digamos, el que más actuó. Cuyo principal objetivo estuvo siempre, como luego ocurrió con los GAL, en la eliminación sistemática, siguiendo el ejemplo israelí. Esto es muy importante. Incluso Martín Villa lo reconoció ante periodistas, una vez que le preguntamos, etcétera, etcétera, que claro, el derecho de persecución de los llamados terroristas, fuera incluso del territorio, esto es una de las cuestiones israelíes que patrocinan los israelíes, es decir, yo puedo matar a un palestino en cualquier parte del mundo, tengo derecho de perseguirlo hasta eso. Esto es uno de los temas que Martín Villa y todos estos aceptaron. Es decir, si efectivamente, como en aquella, por ejemplo, había militantes vascos que estaban refugiados en Italia o estaban refugiados en Francia, y Francia entonces, por decirlo de una manera, no permitía a la policía española actuar allí, porque tampoco había nada contra esos
ciudadanos vascos, pues entonces fue cuando diseñan el batallón vasco español, contratan a mercenarios como Cheriz, por ejemplo, que era aquí, un pied-noir, que había venido de Argelia y vivía en Alicante, por ejemplo. Les contratan para hacer asesinatos, fundamentalmente fuera, sobre todo en Francia, pero también en España, ¿no? Y esto es la creación ya de un equipo, de una organización puramente de aparato de Estado, de terror de Estado, dirigida, digamos, más específicamente a políticos o a gente o a militantes de grupos armados que habían decidido no rendirse, ¿no? Los primeros contratados por la policía española en tiempos de Martín Villa o de Juan José Rosón eran viejos conocidos de la realidad político-social y hasta de algunos responsables franquistas, ya que pertenecían al grupo de refugiados pied-noir que se refugiaron en España franquista tras la independencia de Argelia. Y curiosamente, por ejemplo, yo cuando estudié periodismo, varios de los profesores que nosotros teníamos en la escuela era pied-noir, es decir, pied-noir consiguieron refugio en España durante muchos años y no solamente eran, digamos, ciudadanos normales, sino que algunos de ellos pues eran pistoleros que habían participado, digamos, en la lucha contra la independencia de Argelia. Y a estos son los que utilizan. El más conocido de ellos fue Jean-Pierre Cheriz, que tras haber cometido más de 10 asesinatos que se sepan de exiliados vascos, preferentemente en Francia, murió al manipular una de las bombas que iba a colocar en Biarritz en marzo de 1984. Ya con el ministro, ya todo estaba, y ya con el ministro Barrionuevo, ¿no? José Barrionuevo al frente interior. Cheriz trabajaba tanto para los servicios de inteligencia, digo porque esto luego se ha sabido, como para la policía, pero nunca se investigó quién le pagaba. Por ejemplo, nunca se supo quién pagó a los pistoleros del batallón vasco español. Aunque su viuda, por ejemplo, solicitó tras su muerte una pensión al Ministerio de Interior, que trabajaba para ellos. Incluso llegó a decir que en realidad no había sido una bomba manipulada por él que le había matado, sino que le habían asesinado los propios policías para que no explicara quién dirigía los GAL ya en ese momento. Las siglas GAL dieron también cobertura a otros grupos de extrema derecha. Los GAL es la continuación del batallón español, pero ya dirigidos directamente por policías concretos, ¿no? Es decir, mientras en el tema del batallón vasco español hubo, es decir, era una contratación de mercenarios, pero un poco hacia afuera, es decir, seguramente por gente de los servicios secretos, etc. Aquí ya en el GAL es ya una estructura que va de ministro a director general, a comisario de policía, al otro, tú vas a hacer esto y tal, y vas a dirigir a este grupo, digamos, de mercenarios. Pero los GAL también sirvieron para que otros grupos de extrema derecha, también muy controlados por el Estado, como los de Sáenz de Nestrilla, por ejemplo, el padre fue condenado por conspirar junto al Tejero y el hijo salió absuelto, por ejemplo, del asesinato del dirigente de HB, José Muguruza, en el 89 en Madrid. Muguruza, digo también esto para explicar un poco por qué matas a uno, no matas a otro, etcétera, etcétera. Muguruza era un dirigente vasco que nunca participó en ETA, era un dirigente vasco, pero tenía un elemento que le preocupó mucho en su momento al Estado español, y era que no solamente era independentista, sino que era comunista, ¿no? Era hacer una independencia del País Vasco, pero no una independencia, digamos, como puede hacer, yo que sé, Puigdemont en Cataluña, que dirá, bueno, yo hago independencia, pero hago una independencia de un también capitalista, ¿no? No, esto era una independencia socialista. Y esto sí le empezó a preocupar más al Estado español, y por eso la muerte de Muguruza hay que entroncarla en ese sentido. Es decir, no estaban elegidos al azar, sino estaban elegidos fundamentalmente, igual que el asesinato de Santiago Gruar, otro de los dirigentes de HB, que tampoco había participado nunca, ni
ni se le había ocurrido participar en nada en ningún caso de ETA, por ejemplo. Mientras los mercenarios del GAL se dirigían a HB, ETA o los Grapos, dirigidos por los comisarios policiales, que sepamos nosotros, hubo muchos más dirigentes, como José Amero o Miguel Tranchuelo, diversos grupos de extrema derecha han seguido colaborando con la policía en los ataques a personas y colectivos molestos. Esto ha durado prácticamente hasta hace pocos años. Es decir, yo he sacado, por ejemplo, el caso del asesinato de Carlos Palomino, un joven antifascista, de los movimientos antifascistas de Madrid, el 11 de noviembre del 2007 en el metro de Legazpi, a manos de un soldado de ideología fascista. Es decir, que luego le han condenado, pero le mandaron ir a acabar con, o sea, a aterrorizar, digamos, a este grupo antifascista de movimiento de chavales, de jóvenes, que, bueno, que no hacían ningún daño más que, efectivamente, pues, manifestarse contra el fascismo, ¿no? Junto a todo este entramado, digamos, de casos más graves de la guerra sucia del Estado, hay que manifestar que cuando tú matas o cuando tú asesinas, lo que estás dando es un ejemplo y luego tienes que comprobar, digamos, si eso qué efecto ha tenido en ese grupo o en ese sector. Es decir, si tú ves que hace falta algo más, pues sigues actuando, y si no, lo que a lo mejor pasas es a una segunda fase, que es a la marginación política y ciudadana, es decir, a la criminalización simplemente del acto, para que, digamos, intentar aislar a esos elementos, a esa gente, para que, digamos, ayudados por la prensa, ayudados por toda una propaganda, se vea ese sector como un sector maldito, ¿no? En ese sector. Entonces, por ejemplo, en un momento dado, por ejemplo, los presos comunes que forman la COPE forman un movimiento que tuvo una fuerte actividad y que estuvo a punto de conseguir grandes cambios, vamos, que pedían grandes cambios en las cárceles, en eso. Bueno, eso hubo que acabar con ello, porque era un colectivo muy peligroso para ellos. Era un colectivo que reivindicaba, digamos, la situación de las cárceles, que denunciaba tanto a los carceleros como a los propios policías que le detenían. Hay que tener en cuenta que en aquella época hay también mucho terrorismo de Estado contra los presos comunes, es decir, contra los delincuentes comunes. Yo presencié, porque además vivía al lado, como un grupo de policías, esto de la Brigada Político-Social, se dedicaban a lo que llamaban ellos dar el santo a delincuentes comunes para que asaltasen, por ejemplo, joyerías o sitios donde tal. Y luego los mataban ellos y se quedaban con las joyas. Es decir, hubo casos, bueno, el Nani, que no sé si conocéis también el caso, pues que era uno de ellos, y este desapareció. Lo han buscado luego en varios pantanos, etcétera, y nunca lo han encontrado. Bueno, yo el caso que conocí, pero además casi prácticamente lo vi, era una casa en Madrid, una casa antigua, donde, digamos, en diferentes pisos había joyeros, había sobre todo talleres de joya, ¿no? Bueno, pues a esto metieron allí a 4 o 5 delincuentes comunes, la propia policía le dijo, podéis asaltar estos sitios. Entonces los asaltaron y lo mataron a escaleras. O sea, luego a estos cogieron luego solo a 5 policías de estos que lo condenaron a muy poco, pero por eso lo conocimos, luego supimos quiénes son los que les habían dirigido. Y estos chavales lo mataron en la propia escalera según salían de robar con las joyas en la mano, y se las quitaron y lo mataron allí y se acabó el asunto. Esto ya no pueden hablar más. Por eso digo que el terrorismo de Estado se extendió a muchos sectores y sobre todo a aquellos sectores que se habían organizado, que estaban dispuestos a organizar y a denunciar, digamos, la situación que había tanto en la policía como en las cárceles, etc.
Junto a los asesinatos de Estado se produjo durante la transición una gran operación para marginar y hasta arruinar a hombres y mujeres más rebeldes en todos los ámbitos de la vida pública, desde la cultura, como fue el caso, por ejemplo, del dramaturgo Alfonso Sastre. Alfonso Sastre tuvo que refugiar en el País Vasco porque, bueno, ya no le iban a dejar permitir ni publicar ninguna obra, ni hacer ningún teatro, etcétera, etcétera, desde que se llegó a aceptar que la transición, ¿no? Hasta la justicia, por ejemplo, el juez Joaquín Navarro, que además fue diputado socialista, pues el hombre dijo, oiga, si sigo viendo a los jueces que estaban en el franquismo, siguen siendo ellos los que mandan y siguen siendo los que deciden, y por mucho que cambiemos una ley de lo cual, si ellos van a seguir mandando a la cárcel, por ejemplo, a una mujer que había hecho un aborto o cosas de esas, eso ocurría realmente. Bueno, pues Joaquín Navarro lo fueron sistemáticamente, no solamente imaginando, sino criminalizando. Es decir, cada vez que decía algo, escribía un artículo tal y cual, salía alguien para decir que este es un loco, este no sé qué, o este efectivamente está defendiendo a los terroristas o cosas de estas. O el fiscal, por ejemplo, Chamorro, Jesús Chamorro, al que incluso le llegaron a acusar de estar alcoholizado. O sea, una de las acusaciones de decir, ¿qué vas a ver? Si es un alcohólico, cosas de esas. Es decir, era sistemáticamente acabar con todos estos sistemas. Pasando efectivamente por el periodismo, donde inmediatamente, al estilo del bipartidismo político del PP y del PSOE, se instauró un sistema que solo había dos periódicos en España, que era El País, que era del PSOE, y El Mundo, con Pedro J, que era del PP. Es decir, y quitando eso, ya no existía ningún otro tipo de posibilidad de información. Se acabó, por ejemplo, se acabó con la prensa en movimiento, la prensa del franquista, tenía un periódico en cada provincia. Cuando se hizo la transición, como se acabó, digamos, la organización que llevaba eso, los periodistas de estos medios pues consiguieron quedarse con los periódicos. Eran periódicos rentables, porque los periódicos de provincia son bastante rentables. Y entonces, lo primero que pidió Juan Luis Cebrián en El País, Juan Luis Cebrián venía de la prensa en movimiento, que era un periodista fascista. Lo primero que le pidió a Felipe González, cuando llegó al acuerdo con Felipe González y se convirtió en uno de sus mayores defensores, fue acabar con la prensa en movimiento. O sea, con la antigua prensa en movimiento, que ya no era prensa en movimiento, pero era una prensa pues, tan demócrata o más que El País o lo que otro. Y digo, hicieron un decreto y le echaron a todos los periodistas que había en estos periódicos y o los vendieron a las grandes firmas o simplemente los cerraron. ¿Por qué? Pues por decisión de eso. Es decir, eso era, digamos, esa cosa colateral del terrorismo de Estado que hace que te quita el pan de la boca, es decir, y te quita la posibilidad de que haya una prensa democrática, porque estos periódicos llevados por los periodistas eran más abiertos, no tenían jefes, o sea, no tenían capitalistas, por decirlo de una manera antigua. El papel de estos grandes medios de comunicación junto al oligopolio creado por las dos cadenas de televisión, te das cuenta que cuando hicieron todo el tema de televisión solo crearon dos cadenas de televisión, junto a las estatales y a las autonómicas, fue clave en el diseño de una historia de la transición del franquismo a la democracia edulcorada y sobre todo en la criminalización de aquellos que se oponían a los planes franquistas. En estos periódicos, en estas televisiones, nunca pudo entrar nadie que se opusiera a la transición. Es decir, ocurre ahora también. Es decir, si vosotros veis un debate, no encontraréis a nadie que hable contra Estados Unidos en la guerra de Ucrania, o no encontraréis a nadie que hable sobre la subida de la luz, o contra el oligopolio energético. No, es decir, ellos buscan gente que esté de acuerdo a los planes, a la organización que ellos tienen. Y esto fue fundamental, es decir, el acceso a la información es un punto fundamental. Es decir, ¿cómo el ciudadano normal y corriente va a saber lo que está pasando si se le niega la información? Eso es fundamental. Curas, policías y militares que intentaron reformar. Estoy hablando ahora ya de estamentos que fueron claves en la transición,
para hacer esta historia de la transición. Pero en estos estamentos incluso hubo gente que denunció estos temas. Curas, policías militares que intentaron reformar las estructuras franquistas que hoy perduran en estos segmentos de la sociedad y el Estado, fueron también marginados hasta conseguir su rendición o su muerte política, como le ocurrió, por ejemplo, a los católicos de base. Los católicos de base fueron una organización muy importante que hubo desde el principio de la transición, con curas, con gente muy, por ejemplo, muy antipapa, muy dispuesta a contar todo lo que está ocurriendo en la Iglesia española, al tema que estamos hablando de los dineros de la Iglesia, etcétera, etcétera. Bueno, pues todos estos fueron criminalizados, fueron primero marginados, y si por ejemplo algún cura de Vallecas o algún cura de tal se le ocurría dar protección, por ejemplo, una noche, por ejemplo, a un delincuente, porque bueno, era de su barrio y era tal, y era un delincuente social o tal y cual, pues no le faltaba 3/4 para que le llevasen a la cárcel, ¿no? En ese sentido. Es decir, y sobre todo criminalizaban, le señalaban como diciendo este está apoyando a estos delincuentes, lo que fuera. Pero me voy a detener un poco en la propia policía, ¿no? En la propia policía, en los propios militares. Cuando ocurre la transición, hay policías y hay militares, bueno, los militares que eran de la OMD, de la Unión Militar Democrática, que en los últimos años del franquismo hicieron una buena actividad. Estos militares y unos cuantos policías forman lo que se llama entonces la Unión Sindical de la Policía. Bueno, pues estos se creyeron la reforma política, se creyeron que se podía, digamos, democratizar o se podía hacer algo en la policía y en el ejército. Y ninguno de ellos, ni la Unión Sindical de Policía, ni los que formaban la Unión Sindical de Policía, ni la OMD, eran ni terroristas, ni radicales siquiera, ni nada, eran simplemente personas que lo que decían, oiga, si esto es la democracia, habrá que quitar a estos generales que han sido asesinos o a estos policías que han sido asesinos y poner policías demócratas. Esto es lo que ellos decían, no decían nada más. Digamos, durante el tiempo que hubo, digamos, de pretransición o de transición al principio, todavía con Martín Villa o con Rosón o Ibáñez Freire, tal, en el Ministerio de Interior, desde luego no les dejaron hacer nada, ¿no? Pero cuando llegó el PSOE, entonces dijeron, esta es la nuestra. De hecho, ellos durante esos años anteriores, todos los de la policía, los policías estos, digamos, liberales o demócratas, como queréis llamarlos, iban hablando con la gente del PSOE y creyeron que, bueno, que cuando llegase el PSOE al poder, pues iba a hacer toda esa reforma, digamos, de la policía, ¿no? Bueno, pues lo que ocurrió fue todo lo contrario, es decir, desde Barrio Nuevo, desde Interior y Narcís Serra en Defensa, boicotearon cualquier intento de estos policías y militares sospechosos del radicalismo, nada sospechosos del radicalismo alguno, al mismo tiempo que ascendían. Esto fue muy importante, dicho por ellos mismos, es decir, yo lo que me decían ellos, porque yo entonces tenía mucho contacto con ellos, que ascendían a los antiguos miembros, o sea, ascendieron a los antiguos miembros de la Brigada Político-Social y de las Fuerzas Armadas franquistas. Voy a detenerme un poco más en esta cuestión porque atañe al propio corazón de las fuerzas de seguridad de la transición. Entonces, hay un estudiante que ha hecho un buen trabajo sobre una tesis que se llama El águila gris, la policía política durante la dictadura franquistas. Es una tesis, pero bueno, habló con estos policías y habló con nosotros y todo, y le contamos un poco cómo fue todo aquel asunto y ha hecho un resumen que a mí me parece muy interesante. El 3 de agosto del 77, un mes después de las primeras elecciones democráticas, apareció un documento en las comisarías de un colectivo llamado Nueva Policía. Y no era un grupo de policías que se declaraban apolíticos y demócratas, denunciaban
que se ascendían a antiguos policías franquistas que dirigían la Brigada Político-Social y que, aunque la oposición democrática, al menos ahora, les podía denunciar, gracias a las medallas y compensaciones económicas, se podían jubilar muy bien. O sea, dijeron, bueno, utilizar eso y podéis echarlos, no es nada malo, ¿no? Entre los nombres que estaban era el de Roberto Conesa, escudero, del que decían que dirigía la brigada antiterrorista, que equivale a la político-social, es decir, esto dicho por los propios policías. Luego aparecían otros policías como antiguos mandos con conocidos miembros de la BPS durante el franquismo: Francisco Asís Pastor, José Sainz, Antonio González Pacheco, Vileniño, Margarida, en fin, toda una lista de ellos. Este colectivo calificó a estos policías como hombres sin vida familiar, sin cultura, con graves problemas psicológicos y mentales y con una educación al estilo de las peores brigadas nazis, sin escrúpulos, y que tenían en su haber un largo historial muy desfavorable respecto a los detenidos que han pasado por sus manos. Esto es lo que explicaron, digamos, estos policías a los dirigentes del PSOE, ¿no?, en esos momentos. Estos policías denunciaban estos hechos y pedían que los demócratas obligaran al gobierno a hacer profundos cambios en la DGS, que hasta ese momento sigue siendo igual que en el periodo franquista. Estamos hablando ya del año 77, es decir, ya las primeras elecciones, ¿no? Nada más aprobarse la Constitución el 7 de diciembre del 78, los policías demócratas estos se pusieron a conformar la Unión Sindical de Policía, pero no tardó en cebarse en ellos las represalias de los jefes franquistas. El caso más duro, yo esto también lo viví, fue del policía en la comisaría de Alcobendas, por ejemplo, en Madrid, Jesús Merino de la Hoz, que fue sancionado por escribir un artículo en una revista que hicieron ellos, los propios policías, sobre el general golpista Milán del Bosch. Jesús Merino de la Hoz, nada más escribir el artículo, fue sancionado definitivamente y se le expulsó de la comisaría. En ese momento la USP también sufrió, tras su congreso constituyente, sanciones por parte de los mandos militares, es decir, ustedes de la USP, retirado. Concretamente en Oviedo, por ejemplo, el 18 de marzo de 1980, donde varios policías